Bendiciones, continuamos en este Challenge de Lectura Bíblica 2024 y recuerda que el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. ¿Tú ya comenzaste? ¿Aún no empiezas? ¿Qué esperas para leer la Biblia junto conmigo? La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión contemporánea. Si no la tienes, la puedes descargar en tu celular, pero por favor, lee la Biblia, porque la Biblia alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Josué y vamos a leer Josué capítulo 9, ¿no es cierto? Capítulo 10, 11, 12 y 13. ¿Estás listo? Toma tu Biblia, toma tus lápices, toma una libreta si te gusta escribir y comencemos con esta lectura. Josué capítulo 10. Cuando Adonisedec, el rey de Jerusalén, supo que Josué había tomado la ciudad de Jaí y que la había dejado en ruinas como lo había hecho con Jericó y con su rey, lo mismo que con Jaí, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y que vivían entre ellos, se llenó de temor. Y es que Gabaón era una ciudad real, mucho más grande que Jaí, y sus hombres eran muy fuertes. Por eso el rey Adonisedec envió mensajeros a Joán, Pirán, Jafía y Debir, que eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, en ese orden, en los que les decía: vengan en mi ayuda, vamos a combatir a Gabaón, porque ha hecho una alianza de paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, que eran los 5 reyes de los amorreos, se aliaron y con todos sus ejércitos fueron y acamparon cerca de Gabaón para pelear contra ella. Por su parte, los habitantes de Gabaón enviaron mensajeros al campamento de Josué en Gilgal para decirle: no nos niegues tu ayuda, pues somos tus siervos. Ven pronto a defendernos, pues todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han aliado contra nosotros. Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros y con sus hombres más aguerridos. Y el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. Josué avanzó toda esa noche desde Gilgal y les cayó por sorpresa. Cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción, y así el Señor los hirió de muerte en Gabaón y los persiguió por el camino que lleva a Bet-Jorón y hasta Azeca y Maceda. Mientras estos reyes huían de los israelitas, el Señor hizo que en la bajada de Bet-Jorón y hasta Azeca cayeran granizos tan grandes como piedras, y muchos murieron. Fueron más que los que murieron por causa del granizo que los muertos a filo de espada por los hijos de Israel. El día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron, y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso no está escrito en el libro de Jaser: el sol se detuvo en medio del cielo, y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse? Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. Después de esto, Josué y el pueblo de Israel volvieron al campamento en Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Pero cuando le avisaron a Josué que habían hallado a los 5 reyes escondidos en esa cueva, dijo: tapen la entrada de la cueva con grandes piedras y pongan guardias frente a ella. Y ustedes no se detengan, sigan a sus enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No los dejen entrar a sus ciudades, porque el Señor nuestro Dios los ha entregado en sus manos. Josué y el pueblo de Israel hirieron a los amorreos hasta destruirlos, pero algunos de ellos lograron entrar en las ciudades fortificadas. Después, todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento en Maceda, donde estaba Josué, y no hubo nadie que hablara mal de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo: abran la entrada de la cueva donde están los 5 reyes amorreos y sáquenlos. Así lo hicieron y sacaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, y los llevaron ante Josué. Entonces él llamó a todos los hombres de Israel y a los jefes de los guerreros que lo habían acompañado y les dijo: pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y se pararon sobre su cuello. Y entonces Josué les dijo: no tengan miedo, no se atemoricen, sino sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos contra quienes ustedes peleen. Después de eso, Josué los hirió de muerte e hizo que los colgaran en 5 árboles, en donde se quedaron colgados hasta que cayó la noche. Cuando el sol estaba por ocultarse, mandó que los bajaran de los árboles y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían ocultado. Luego se tapó la entrada de la cueva con grandes piedras, y éstas permanecen hasta el día de hoy.
Ese mismo día Josué tomó Maceda y mató a su rey y a sus habitantes a filo de espada. Los destruyó por completo y arrasó con todo lo que tenía vida. Hizo con el rey de Maceda lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Luego Josué y el pueblo de Israel salieron de Maceda y fueron a pelear contra Libna. Y el Señor también la entregó en sus manos, junto con su rey, y mataron a filo de espada a todo lo que tenía vida, como antes lo había hecho con el rey de Jericó. Después salieron de Libna y se dirigieron a Laquis, y acamparon cerca de ella, y también la combatieron. Al día siguiente el Señor entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomaron matando a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con el rey de Libna. Jorán, el rey de Geser, fue en ayuda de Laquis, pero él y su pueblo fueron derrotados por Josué, y ni uno solo de ellos quedó con vida. De Laquis, Josué y todo Israel pasaron a Eglón y acamparon cerca de allí, y también la combatieron. Ese mismo día la tomaron y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida, como lo hicieron con Laquis. Después salieron de Eglón para combatir a Hebrón, y ese mismo día la tomaron, matando a filo de espada a su rey y a sus habitantes, y a todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con Eglón. Nada quedó con vida. Cuando Josué y el pueblo de Israel volvieron, se dirigieron a Debir para atacarla, y la tomaron junto con su rey y sus ciudades, matando a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con los reyes de Hebrón y Libna. Además, Josué asoló toda la región montañosa del Negev, los llanos y las laderas, y mató a todos sus reyes, tal y como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. No dejó nada con vida. Desde Cades Barnea hasta Gaza, y por toda la tierra de Gosen hasta Gabaón, mató a los reyes de esos lugares, y tomó posesión de sus tierras, porque el Señor y Dios de Israel peleaba en su favor. Después Josué y todo el pueblo de Israel volvieron a su campamento en Gilgal. Josué capítulo 11. Cuando Jabín, que era rey de Hazor, se enteró de esto, pidió ayuda a Jobab, rey de Madón, a los reyes de Cimerón y Aksaf, y a los reyes de las montañas del norte, a los de Araba al sur de Cineret, a los de los llanos y a los de las regiones de Dor al occidente, lo mismo que a los cananeos de oriente y de occidente, y a los amorreos, hititas, fereceos, jebuseos de las montañas, y a los gibitas al pie del monte Hermón, en la región de Mispa. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos. Eran tantos los soldados y tantos sus caballos y carros de guerra que se parecían a la arena del mar. Estos reyes se unieron y acamparon junto a los manantiales de Merón para pelear contra Israel. Pero el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo, que mañana a esta hora estarán muertos delante de Israel. Tú les cortarás las patas a sus caballos y les prenderás fuego a sus carros. Josué y toda su gente de guerra les cayeron por sorpresa junto a los manantiales de Merón, y el Señor los entregó en sus manos. Los hirieron y persiguieron desde Sidón la Grande hasta Refot, Mayín y el llano de Mispa, al oriente. Hirieron a todos y ninguno de ellos quedó con vida. Además, Josué hizo lo que el Señor les ordenó hacer. Les cortó las patas a sus caballos y a sus carros les prendió fuego. A su regreso, Josué tomó a Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había encabezado a todos estos reinos. Mataron a filo de espada a todo el que tenía vida en la ciudad. Todo lo destruyeron por completo. No quedó nada que respirara. Y finalmente le prendieron fuego a la ciudad de Jezrón. De igual manera tomó Josué a todas las ciudades, junto con sus reyes, los mató a filo de espada y acabó con ellos, tal y como lo había ordenado Moisés, el siervo del Señor. Las ciudades que estaban sobre las colinas no fueron quemadas, únicamente quemaron a Hazor. Los hijos de Israel tomaron todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, e hirieron a filo de espada y mataron a todos los hombres, y ninguno quedó con vida. Todo lo hicieron tal y como el Señor se lo ordenó a su siervo Moisés, y a Josué, quien cumplió las órdenes al pie de la letra. Josué tomó posesión de toda aquella región, desde las montañas del Negev, de la tierra de Gosen, de los llanos del Araba, y de las montañas de Israel y de sus valles. Desde el monte Jalac, que sube en dirección de Seir, hasta Baal Gad en la llanura del Líbano, a las faldas del monte Hermón. De igual manera venció a todos sus reyes y les dio muerte. Durante mucho tiempo estuvo en guerra con estos reyes, porque salvó los gibitas que moraban en Gabaón. Ninguno quiso hacer la paz con los hijos de Israel, sino que los demás se prepararon para la guerra. Y es que el Señor endureció sus corazones para que lucharan contra Israel. Así Él los destruyó, y sin misericordia fueron expulsados de sus tierras, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés.
Fue también en este tiempo cuando Josué destruyó a los anaquitas con todas sus ciudades. Estos vivían en los montes de Hebrón, Debir, Anab, Judá e Israel. Ni un solo anaquita quedó en el territorio del pueblo de Israel, excepto en Gaza, Gat y Asdod. Josué tomó posesión de toda la tierra en conformidad con lo que el Señor le había dicho a Moisés, es decir, que se la entregaría como herencia a Josué y a los israelitas, y éste la distribuyó según sus tribus, y hubo paz en la tierra. Josué capítulo 12. Estos son los reyes que los hijos de Israel derrotaron para tomar posesión de sus tierras ubicados al otro lado del Jordán, hacia donde sale el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la región oriental del Araba. Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón y cuyo dominio se extendía desde Aroer, ciudad que estaba en la ribera del arroyo de Arnón, y desde el centro del valle hasta el arroyo de Jaboc, que es la mitad de Galad y frontera de los hijos de Amón. También abarcaba el oriente, el lago de Cineret, hasta el mar Salado, al oriente del Araba, por el camino de Bet Yesimot, y desde el sur al pie de la falda del monte Pisga. También tomaron posesión del territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, y que habitaba en Astarot y en Edrei. El dominio de Og se extendía al monte Hermón, en Salca, y a todo Basán, hasta la frontera con Jesur y Maca, y hasta la mitad de Galad, que era el territorio de Sihón, el rey de Hesbón. Estos reyes fueron derrotados por Moisés, el siervo del Señor, y por los hijos de Israel. Estas tierras que Moisés conquistó se las dio en posesión a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes derrotados por Josué y los hijos de Israel, cuyas tierras estaban en la ribera occidental del Jordán y desde Baal Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Jalac, en dirección a Seir. Josué repartió esas tierras a las tribus de Israel como su herencia permanente. Esas tierras estaban en las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, y habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, givitas y jebuseos. Los reyes derrotados fueron el rey de Jericó, el rey de Jaí al lado de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Geser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jorma, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulán, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapuaj y el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Jasor, el rey de Cimerón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Megido, el rey de Sedes, el rey de Jocneán en el monte Carmelo, el rey de Dor en la provincia de Dor, el rey de Goyín en Gilgal y el rey de Tirsa, en total 31 reyes. ¡Wow! Estos hombres arrasaron con todo. Josué capítulo 13. Cuando Josué envejeció, el Señor le dijo: tú ya estás muy viejo y aún queda mucha tierra por conquistar. Ahí está la tierra que queda en los territorios de los filisteos y de los jeruseos, desde Sihor al oriente de Egipto hasta el límite de Ecrón al norte, que es considerada propiedad de los cananeos y de los 5 príncipes de los filisteos, es decir, de los gaseos, asdodeos, ascalonitas, gititas y ecronitas, y también de los sabeos. Al sur está toda la tierra de los cananeos y Megara, que es de los sidonios, hasta Afec, que limita con los amorreos, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. También están todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Mayim y los sidonios. A todos ellos los exterminaré cuando se enfrenten a los hijos de Israel. Pero tú encárgate de repartir la tierra por sorteo entre los israelitas, porque es su herencia. Hazlo tal y como te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque es su herencia. Los rubenitas, los gaditas y la otra media tribu de Manasés ya recibieron su herencia en la ribera oriental del Jordán. Moisés mismo, el siervo del Señor, se la dio, y abarca desde Aroer a la orilla del arroyo de Arnón hasta Dibón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba, y todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Su herencia limita con las tierras de los hijos de Amón, con Galad y los territorios de los jeruseos y de los macatitas, y todo el monte Hermón y la tierra de Basán hasta Salca, y con todo el reino de Og en Basán, que reinó en Astarot y en Edrei, y fue el último de los refaitas, pero Moisés lo derrotó y lo arrojó de allí.
Pero los hijos de Israel no expulsaron de sus tierras a los jeruseos ni a los macatitas, por lo que Jesur y Maca habitan entre los israelitas hasta el día de hoy. La tribu de Leví no recibió herencia, porque su herencia son los sacrificios del Señor Dios de Israel, tal y como Él lo prometió. A la tribu de los hijos de Rubén les dio Moisés tierra según el número de sus familias. Les dio Aroer, la ciudad que está en medio del valle y a orillas del arroyo de Arnón, y toda la llanura, hasta Madeba. Hezbón con las ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Megón, Yaaz, Cademot, Mefagat, Kiriayatín, Sibema, Seret Sahar, en el monte del valle, Bet Pegor, las laderas del monte Pisga, Bet Yesimot, las ciudades de la llanura, y el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hezbón. Antes Moisés había derrotado a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los príncipes de Sihón, que habitan en aquella tierra. Los hijos de Israel mataron también a filo de espada a Balaam, el adivino, hijo de Beor. El límite del territorio de los hijos de Rubén era el río Jordán. Estas ciudades y sus aldeas fueron la herencia de los hijos de Rubén, conforme al número de sus familias. A la tribu de los hijos de Gad les dio Moisés también su herencia, conforme al número de sus familias. El territorio que les dio fue Jazer, con las ciudades de Galad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está frente a Raba, desde Hezbón hasta Ramat, Mispa y Betonín, y desde Mahanayín hasta la frontera con Debir. En el valle les dio Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, que era lo que aún quedaba del reino de Sihón, rey de Hezbón, más los límites del río Jordán hasta donde termina el lago del Cineret, en la ribera oriental del Jordán. Esta es la herencia que Moisés dio a los hijos de Gad con sus ciudades y aldeas, conforme al número de sus familias. Moisés también le dio a su herencia la media tribu de los hijos de Manasés, conforme al número de sus familias. Su territorio se extendía desde Mahanayín con todo el reino de Og, rey de Basán, y con las aldeas de Yair, que está en Basán. En total 60 poblaciones, pero la mitad de Galad, Astarot y Edrei, que fueron ciudades de Og, rey de Basán, esto fue lo que le tocó a la mitad de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, conforme al número de sus familias. Moisés repartió estas tierras en los llanos de Moab, al otro lado de Jericó, en la ribera oriental del Jordán. A la tribu de Leví no le dio Moisés ninguna herencia, porque su herencia es el Señor, el Dios de Israel, tal y como Él se lo había dicho. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. ¿Qué te ha parecido la lectura? Bastante interesante, ¿no? Vemos cómo van avanzando y van venciendo a cada reino, a cada tribu, y Dios está cumpliendo su promesa con el pueblo de Israel. Así que no te puedes perder el día de mañana la lectura que tenemos para ese día. Recuerda, el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días, y hoy lo hemos hecho muy bien. Que Dios te bendiga, lo has hecho muy bien. Hasta mañana.